Vamos a hablar de un tema muy importante y yo quiero que prestemos atención, porque vamos a aprender, vamos a oír palabra que el Señor nos va a hablar en esta noche. Y el tema de la predicación de esta noche es la santificación. Muchos hemos oído acerca de la santificación, pero vamos a ver en esta noche qué es la santificación. ¿Para qué fuimos nosotros llamados? Y para eso vamos a ir a Primera de Tesalonicenses. Gloria a Dios. Ese va a ser el versículo que vamos a usar. Van a ver muchos versículos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos en el Señor Jesús. Dice el 3. Pues la voluntad de Dios, oiga, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Vamos a dejarlo ahí. Aquí dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y vamos a hablar un poco de qué es la santificación. ¿Qué es la santificación? La santificación es un estado de separación para Dios. Dios nos separa. Por eso es que dice que somos santos, separados. Eso es lo que quiere decir la palabra santificación, separados. Separados para Dios. Amén. Todos los creyentes entran en este estado cuando son nacidos de nuevo en Dios. Cuando Dios nos llama, ¿qué es lo que Él hace? Nos separa. Él nos separa con un propósito de que nosotros le sirvamos a Él. Y vamos a ir viendo a través del desarrollo del mensaje qué es lo que Dios quiere con esta separación. Por eso es que todos los que estamos aquí somos santos. Todo aquel que le ha dado su vida al Señor y ha nacido de nuevo es santo, es apartado. Dios lo aparta a ustedes. ¿De quién lo aparta? Del mundo. Él lo aparta del mundo. Ya no somos del mundo. Somos ahora, dice que Él nos traslada del mundo de las tinieblas al reino de la luz. Por eso es que nos aparta. Jesús, cuando vino aquí, dice que también Él fue apartado para un propósito. Dice, sé santo como vuestro Dios es santo. Amén. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que conducirnos diferente a como se conducen a los del mundo. Porque ya no somos del mundo. Y vamos a ir viendo, vamos a ir ahora, vamos a ver qué nos dice Primera de Corintios 1:30. Primera de Corintios 1:30. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Mas por Él estáis en Cristo. Cristo fue el que nos separó. Por Él ahora nosotros estamos en Dios. ¿Y qué hace Él? Dice
dice el versículo 30, dice, Él, el cual nos ha sido hecho por Dios, Cristo nos es hecho por Dios a nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Y vamos a ver lo que Dios le dice a Abraham, para que vayamos viendo. Y aquí vamos a ir a Lucas capítulo 1. Si lo pueden ir anotando esos versículos, les será de mucha ayuda para ustedes. Amén. Lucas capítulo 1, versículos 73 al 75. Mire lo que Dios le dijo a Abraham. Dice, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le sirviéramos en santidad, en justicia delante de Él, todos nuestros días, en santidad, en justicia delante de Él. Él le dijo, le prometió a Abraham todo lo que ya sabemos, lo que Él le prometió a Abraham. Ustedes saben lo que Dios le dice: vete de tu casa y tu parentela, y haré de ti una nación grande. Amén. Entonces, esa nación que Él le prometió, Él la separó. Por eso es que vemos el pueblo de Israel, que es el pueblo que Dios escogió, que Él separó para traer o para llevar un mensaje, que era llevar la luz a todas las naciones, llevar la palabra de Dios a todas las naciones. Él los separa. Él le dice: vete de tu casa y de tu parentela. Vete, sepárate de ellos. Entonces, para santificarlos, para apartarlos. Y eso es lo que dice: que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviremos. ¿A quién? A Dios. Dios a nosotros nos coge y nos libra de nuestros enemigos. Amén. Y Él nos separa a nosotros. A todos nosotros Él nos separó para una misión, para hacer algo. Nosotros tenemos la responsabilidad ahora de llevar la palabra de Dios al mundo. Amén. Por eso Él nos aparta a nosotros. Por eso es que somos hijos de Dios. Amén. Somos apartados para Dios. Usted tiene que decir: yo soy un apartado para Dios. No me puedo contaminar con el mundo, porque Dios me sacó del mundo para justificarme, para santificarme, y después ¿para qué? Para glorificarme. Porque esa es la esperanza, de que seamos glorificados. Así como Jesús es glorificado, nosotros vamos a ser glorificados cuando tengamos el cuerpo que vamos a tener en la gloria. Vamos a regresar de nuevo a 1 de Tesalonicenses. Muchas veces nosotros nos preguntamos: ¿cuál es el papel? ¿Qué pinto yo aquí en la iglesia? ¿Para qué yo voy a la iglesia? Porque muchas veces nosotros nos preguntamos: ok, ya yo estoy yendo a la iglesia, ¿y ahora qué? Hay muchas cosas que Dios quiere que usted y yo hagamos. No es solamente que vengamos ahora y nos sentemos ahí y no sepamos qué hacer. Porque cuando Dios llama es porque Él tiene un propósito. Él tiene un propósito para cada uno de nosotros, porque Él nos llamó. Y eso es lo que usted tiene que
buscar cuál es el propósito por el cual Dios me escogió a mí. Entre tantos millones de personas, ¿por qué Dios se fijó en mí? Y eso es lo que tenemos que ver. ¿Por qué en el vecindario donde yo vivo, por qué yo veo que casi ninguno buscan a Dios? ¿Por qué no sirven a Dios? Y yo sí sirvo a Dios. Es porque Dios tiene un propósito para cada uno. Dice que Él nos escogió en Él. Desde antes de la fundación del mundo, Él nos separó. Él nos escogió a nosotros para salvación. Porque no todos se van a salvar. Y por eso es que nosotros somos más que bienaventurados. Porque Él nos escogió para salvación. Y la palabra dice que si nosotros descuidamos esta salvación tan grande que Dios nos ha dado, dice que lo que viene después es una horrenda. Un horrendo castigo para nosotros. Porque nos apartamos. Y Dios lo que quiere es que nosotros seamos valientes. Como le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Y eso es lo que Dios nos dice a cada uno, cada día. Lo que a nosotros se nos olvida. Y por eso es que nosotros, los predicadores, tenemos que recordárselo a ustedes. Porque muchas veces se nos olvida eso, de que tenemos que esforzarnos para poder encontrar o hallar la vida eterna. Porque si no, dice que tenemos que cuidar nuestra salvación ¿cómo? Con temblor, con temor y temblor. ¿Por qué? Porque la salvación se puede perder. No podemos decir, ah, no, ya yo estoy en la iglesia, yo soy salvo, siempre salvo. Primera de Tesalonicenses había dicho, capítulo 4. Versículos 7 y 8. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios no nos ha llamado a inmundicia, a hacer lo inmundo, lo impuro. Él nos llamó para que seamos santificados, para que actuemos como hijos de Dios. Dice el 8, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Cuando nosotros desechamos la santificación, no desechamos al pastor, no desechamos al hombre, rechazamos a Dios, el cual nos ha dado de su Espíritu Santo. ¿Y usted sabe lo que es tener el Espíritu de Dios en nosotros? Porque todos somos criaturas. Toda la humanidad es criatura de Dios. Es criatura. Pero cuando nosotros venimos al Señor, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, entonces dice que nos convertimos en hijos de Dios. Ahora no somos criaturas. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un espíritu que está vivo dentro de nosotros, un espíritu que le pertenece a Dios, que es parte de Dios, que está en nosotros. El que está en el mundo, el que está en el pecado, ese ahora mismo espiritualmente está muerto. Yo le estaba diciendo a los hermanos cuando estábamos en la casa de ellos que el hombre que está en el mundo es como si fuera un animal. El animal tiene cuerpo, tiene vida y tiene un alma, pero no tiene espíritu. Por eso es que usted ve que el que está en el mundo no busca a Dios, porque solamente aquel que Dios llama, despierta, es el único que después empieza a buscar a Dios.
en la carne nosotros no buscamos, nadie busca a Dios en la carne, porque estamos muertos espiritualmente. Solamente cuando Dios nos llama, que nos despierta, ahí es cuando cuando tenemos vida. Ahí es cuando nosotros empezamos, que se nos abren los ojos y se nos abre el entendimiento, y entonces empezamos a clamar a Dios, a buscar a Dios. Aleluya, amén. El hombre natural, dice la palabra, que no entiende las cosas que son del Espíritu, porque para él son locuras. Pero para nosotros es poder de Dios. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, hermanos, que ya nosotros no somos poca cosa. Nosotros ya no somos como el mundo. Por eso es que tenemos que apartarnos, tenemos que santificarnos. ¿Para qué? Para nosotros empezar a vivir ahora, no con la mirada en las cosas de la tierra, sino en el cielo. Aleluya. Porque ahora nuestro reino no está aquí en la tierra, está en el cielo. Ahora nosotros no dependemos de nada de lo que hay aquí en la tierra. Nosotros dependemos de todo lo que hay allá en el cielo. Amén. Y por eso es que nosotros, dice la palabra, que tenemos que hacer tesoros en el cielo, no en la tierra donde el orín y la polilla corrompen. Pero nosotros queremos hacer tesoros aquí y nos olvidamos de hacer tesoros en el cielo. Y cuando lleguemos al banco, cuando lleguemos al cielo, que lleguemos al banco y queramos ir a sacar de lo que nosotros hemos puesto en el banco y veamos que la cuenta está cerrada porque no hemos puesto nada, ¿qué vamos a hacer? Hermano, ahora usted me pregunta, sí hermano, pero ¿qué yo pongo en el banco del cielo? ¿Qué es lo que yo puedo ir a buscar al banco del cielo? Usted va a buscar allí todo lo que sembró aquí. El amor, la misericordia, el perdón, todo lo que usted hizo aquí bueno. Allá entonces cuando usted vaya, eso es lo que le va a abrir la puerta a usted. Aleluya, amén. Sí, santo. Eso es lo que nosotros tenemos que atesorar en el cielo. No aquí, porque uno se preocupa mucho por el dinero, los afanes y las cosas, y queremos que la cuenta del banco esté llena, y tenemos, no, olvídese, el dinero pasa, todo eso es pasajero, nadie del que se ha muerto. Yo estaba hablando en esta semana con un señor y me dijo, mira Miguel, cuando una persona muere, los familiares que tienen dinero, ¿tú sabes lo que le ponen en la caja? Un cheque. Un cheque. Sí, tú tenías dinero, ok, mira, yo te voy a dar este cheque. Si tú lo puedes cambiar, es tuyo. Si no, yo me quedo con el cash. El vivo se queda con el cash y el muerto se queda con un cheque. Y eso es verdad. Allá no nos podemos llevar nada, nada. Por eso es que no podemos hacer tesoro aquí. Porque desnudo vinimos, cuando nos sacaron del vientre de nuestra madre, así mismo como salimos desnudos, así mismo nos vamos desnudos. Y nos ponen un vestidito porque, bueno, para que no... Pero si no, estuviéramos así mismo en la caja, sin nada. Porque allá, los únicos que lo van a vestir a ustedes es lo mismo que sale de nuestro cuerpo. Eso es lo que lo va a cubrir. Pero aquí es donde nosotros tenemos que empezar a prepararnos para poder llegar allá, al banco de allá y venir y uno pueda decir, yo soy rico en el cielo. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. ¿Cuál fue la cita bíblica, pastor? Primera de Tesalonicenses 4, 7 y 8. Y vamos a ir a Juan capítulo 17. Y vamos a ver lo que Jesús dice acá. Cuando Jesús estaba con los discípulos que oró por ellos, ya Jesús sabía que se iba y todo. Entonces Jesús empieza a orar en el capítulo 17, versículo 9. Dice, Juan capítulo 17, versículo 9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Jesús no estaba rogando por los que estaban en el mundo. Lo del mundo, ellos tienen que buscar ellos cómo
resolver su problema. Pero Jesús dice, yo oro por lo que tú me diste a mí. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Amén. Nosotros somos de Dios, nosotros somos de Dios. Amén. Eso es lo que usted tiene que ponerse en su mente, que nosotros somos de Dios. Santo. Yo soy un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. Cada uno de ustedes, usted tiene que decir, yo soy de Dios. Yo tengo a Dios en mí. Yo soy el templo del Espíritu Santo. Yo soy el templo de Dios. Dios mora en mí. Póngase eso en su mente. Y cada vez que usted tenga un problema, usted hable con el Dios que está dentro de usted. Pídale a Dios, porque Él no está tan lejos para que no lo pueda oír. Él está cerca de usted. Él está aquí en el corazón. Él está ahí adentro. Nosotros somos el templo de Dios. Dice el 10, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. He sido glorificado en ellos. Allá hay una canción que estábamos cantando que dice que glorificado eres. Él es glorificado en nosotros. Él se glorifica en nosotros. Y dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Guárdalos, guárdalos. Él nos guarda a nosotros. No importa por lo que estemos pasando, Él nos guarda. Amén. Él nos cuida. Él tiene cuidado de nosotros. No piense que usted está solo. Usted no está solo. Dios está con usted. Y ese es el error que nosotros cometemos. Que pensamos de que Dios se olvidó de mí. Dios ya no me habla. Dios ya no me quiere. No. Aunque tu padre o tu madre te dejaren, yo con todo te recogeré, dice Dios. No importa lo que el hombre haga, no importa lo que diga, Dios está con nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber. En los momentos difíciles, Dios está conmigo. Porque Dios no quiere el mal de nadie. Dios, cada vez que vienen las pruebas, ¿qué es lo que hacen las pruebas? Nos hacen crecer cuando nosotros confiamos en Dios. Cuando nosotros decimos, Señor, tú sabes, yo estoy pasando por esta necesidad, pero tú sabes que yo voy a confiar en ti y no importa lo que venga, tú eres mi Dios y tú eres mi Padre. Y usted verá cómo Dios va a empezar en medio de las pruebas suyas, el Dios se va a empezar a glorificar y lo va a sacar a usted de ahí en victoria. Amén. Pero tiene que confiar en Dios. No puede retroceder. Tiene que seguir hacia adelante, buscando a Dios. Ahí mismo, en Juan capítulo 17, en el versículo, bueno, ya leímos un poquito, pero vamos a seguir leyendo. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, en el 12, yo los guardaba en tu nombre. A lo que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Por eso fue que él se perdió, para que la escritura se cumpliese. Porque si no, la escritura no se hubiera cumplido si Judas se hubiera arrepentido. Pero era para que se cumpliese la escritura. Y dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Usted ve que dice que nosotros no somos del mundo. Por eso el mundo nos aborrece. Porque nosotros no pertenecemos, ya nosotros no pertenecemos al mundo. Por eso es que no hacemos las cosas que hacen los que están allá afuera. Ya nosotros tratamos de, dice, cuando nosotros leemos que el que robaba no robe más, el que fornica no fornique más. Tenemos que apartarnos, hermanos.
Y por eso el mundo se burla de nosotros cuando ellos ven que nosotros no andamos en el mismo desenfreno como ellos andan. Por eso es que se burlan de nosotros. Ah, ustedes, los aleluya. Ahora porque ustedes están en la iglesia se creen que son mejores que todos. Y empiezan a burlarse. ¿Por qué? Porque ya nosotros no somos del mundo, fuimos separados. Amén. Dice, no ruego que lo quites del mundo, sino que los guarde del mal. No ruego que lo quites del mundo, no lo quites del mundo, solamente guárdalos del mal. Usted ve que Dios nos guarda a nosotros de hacer lo malo. La tentación viene, la tentación está a la puerta, pero allá de nosotros, si nosotros le abrimos la puerta, si nosotros no le abrimos la puerta a la tentación no puede hacer nada con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos está guardando. Dice, santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Santifícalos. Apártalos en la verdad. Santifícalos. Ya dijimos que es la palabra santificación. Quiere decir separados. Aquí dice santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Él nos separa. ¿Para qué nos separa? Para enviarnos entonces al mundo. No para que nosotros empecemos a hacer las cosas que hace el mundo, sino para que nosotros empecemos a llevarle la luz a los que están en el mundo. Para nosotros entonces empezarle a predicar las buenas nuevas a los que están en el mundo. Por eso Él nos separa, nos santifica para enviarnos al mundo. Para nosotros como luz del mundo poder iluminarlos a ellos. No sé si me están entendiendo. Pero estoy hablando suave, estoy hablando para que ustedes puedan entender qué es lo que yo quiero hablar con esto. ¿Para qué Dios nos santifica? ¿Para qué Dios nos aparta? Dice, así yo los he enviado al mundo. Jesús nos envió al mundo. Una vez que nos salva, nos envía para que nosotros llevemos la palabra al mundo. Y dice, y por ellos yo me santifico. Por ellos, Jesús dice, por ellos yo me santifico. También Él se aparta de las cosas por nosotros, por lo que nosotros estamos haciendo. Y asimismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Para que ellos sean separados en la verdad. Dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Él nos santifica en la verdad. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. Jesús dijo, y yo soy la vida. Entonces Él nos separa para que seamos santificados en la verdad. Y Jesús es la verdad. Gloria a Dios, aleluya. Hechos capítulo 20, un poquito más adelante, en el libro de adelante. Hechos capítulo 20, versículo 32. Gloria a Dios. (20:32) dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Aleluya. Déjenme leerlo otra vez para que ustedes puedan entender lo que yo estoy diciendo, para que ustedes oigan lo que yo digo. 20:32. Escuche lo que dice esta palabra.
Y ahora, hermanos, nos está hablando a nosotros, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlo. Nosotros somos el edificio de Dios. Amén. Tiene poder la palabra para sobreedificarnos a nosotros. Y daros herencia con todos los santificados. Somos edificados. Amén. Y vamos a ver eso un poquito más adelante. ¿Quiénes somos nosotros? Entonces dice que somos apartados para ser santificados con los demás. Romanos, el próximo libro que viene después, Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Yo espero que no se me estén cansando, hermano. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: así que, hermanos, vuelve a hablarle a los hermanos, os ruego, él está rogando por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Un sacrificio que nosotros, usted sabe qué eran los sacrificios del tiempo de antes. Sacrificaban un animal, sacrificaban. Él dice que nosotros tenemos que ser presentados como sacrificios vivos, porque no estamos muertos. Somos un sacrificio vivo delante de Dios. Tenemos que presentar. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, santos, apartado, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que ser, dice que tenemos que ser renovados para poder comprobar cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. Esa voluntad por la cual Él nos separa. Dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Volvemos de nuevo otra vez a 1 Tesalonicenses, donde comenzamos. Capítulo 4. Gloria a Dios. Aleluya. 1 Tesalonicenses dice en el versículo 3 y 4, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y después vamos a ver por qué nos dice esto. Vamos a ir ahí a 1 Corintios 3:17. ¿Por qué yo le miento tantos versículos? Es para que nosotros sepamos y podamos entender lo que dice la palabra. Dice: tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es la que me va a dar a mí el conocimiento, el entendimiento. Si nosotros no leemos la palabra, no vamos a poder entender lo que Dios dice aquí. Yo me puedo parar aquí y empezar a hacerle una historia. Yo puedo empezar a hablarle cosas bonitas. Y después, ¿qué le hablé? No le hablé nada. Pero si le hablo la palabra, usted, si en verdad está poniendo atención, va a ir a su hogar, va a ir a su casa y va a decir: déjame ver lo que dijo el pastor, a ver si lo que me está diciendo es verdad. Por eso es que tenemos que escudriñar la palabra. Porque esta es la que nos va a hacer a nosotros libres. Pastor, ¿cuál es el versículo? En 1 Corintios capítulo 3, versículo 17. 3:17. Dice,
Primera de Corintios 3:17 dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Por eso fue que ahorita yo le había dicho que nosotros éramos sobreedificados. Nosotros somos edificados y somos el templo de Dios. Amén. Dice, si alguno destruye el cuerpo de Dios, dice el cual. Dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Este cuerpo es santo. Es un cuerpo que Dios apartó para que se aparte de todo pecado, de toda contaminación. ¿Para qué? ¿Para qué Él hace todo eso? Porque Él no puede habitar donde hay pecado. Por eso es que nosotros tenemos que limpiarnos. Porque si nosotros somos el templo del Espíritu Santo y hay pecado en nosotros, no se vista que no va. Porque entonces el Espíritu de Dios no está en usted. Porque Él no habita donde hay pecado. Por eso es que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, por eso fue que clamó y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Él había cargado con todos nuestros pecados. Y Dios, donde hay pecado, no está. Por eso es que Él nos tiene que limpiar. Por eso es que Él nos tiene que, con la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, Él nos limpia para después poder venir y hacer morada aquí en nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Así como el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Por eso es que tenemos que santificarnos, tenemos que ser santos, apartados, porque Él fue apartado también. Dice, porque yo soy santo. Primera de Pedro 2:5. Ahora mire lo que dice aquí. Vosotros también, como piedras vivas, aquí ya está hablando de piedra, va a hablar de un edificio. Nosotros somos piedras. Y dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Sed edificados. Nos tenemos que ir edificando como casa santa. Dice, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora ya nos está hablando que somos casas espirituales y tenemos que ir siendo formados como edificio de Dios, como casa santa. Y ya sabemos lo que quiere decir santo, santidad, que es apartado de todo lo que tiene que ver con el mundo. En el 9, ahí mismo, dice, en el 1 de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linajes escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí lo dice bien claro. ¿Para qué fue que Dios nos separó? ¿Para qué Dios nos separa a nosotros? Oiga lo que dice. Mas vosotros sois linajes. Un linaje. Venimos de una realeza. Dios es el rey. Jesús es el
es el príncipe. Y nosotros somos parte, somos príncipe también. Somos sacerdote, real sacerdocio. Porque si somos hijos de Dios, somos hermanos de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, si Él es rey, ¿qué somos nosotros? Reyes también. Por eso es que dice, un pueblo de reyes y sacerdotes para Dios. Dice, nación santa, pueblo adquirido. Dios nos adquirió a nosotros con un propósito ¿de qué? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó, las virtudes de Dios. ¿Y cuáles son todas las virtudes? Ya nosotros conocemos todas las virtudes que Dios tiene. Todas las virtudes buenas Dios las tiene. Y todas esas virtudes nosotros tenemos que írselas a comunicar al mundo. ¿Cuál es una de las virtudes que usted sabe de las que más se menciona que es Dios? Amor. Amor. Nosotros tenemos que ir a comunicar al mundo de que Dios es amor. Perdón. Que si nosotros venimos a Dios, Él nos ama, nos perdona. Todas esas cosas es lo que Dios hace y es lo que quiere. Para eso nos escoge, nos separa, para que nosotros vayamos al mundo y empecemos a decirle las virtudes que tiene Dios. Aleluya. Santo su nombre. Ahora ya vamos a ir por bajando. Ahora dice, ¿qué hace la santificación? ¿Qué produce en nosotros la santificación? Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 2, que es ahí un poquito atrás de donde estamos de Pedro. Vamos a ir a Hebreos capítulo 2. ¿Qué hace la santificación con nosotros? Hebreos capítulo 2 versículo 11 dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, para que por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Lo voy a leer de nuevo. Oiga lo que dice. Dice aquí que hace la santificación, nos hace hermanos de Jesús. Dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Ahora nosotros somos, eso es lo que hace la santificación, nos llama hermanos de Jesús. Somos hermanos y somos hijos de Dios. ¿Qué otra cosa hace la santificación? Somos hermanos de Cristo. Ahí mismo en el 2:11. Después que dice, nos perfecciona al creyente. La santificación perfecciona al creyente. Ahí lo vemos en Hebreos capítulo 10. Un poquito más adelante. Hebreos capítulo 10, versículos 14 y 16. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Dice que con una sola ofrenda que él hizo. ¿Cuál fue esa ofrenda? Él entregó su vida y con esa sola ofrenda dice que nos santificó a todos. Para siempre. Y dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Aleluya. Pues donde hay remisión de esto, no hay ofrenda por el pecado. Ya el pecado se acabó. Por eso es que no podemos seguir pecando. No podemos seguir haciendo la misma cosa que hacíamos antes. Y 3 dice, hace la obra total. La santificación hace la obra total. Y eso lo vamos a encontrar en 1 de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, que dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo,
y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hace la santificación, que dice que nos guarda. Y dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo somos santificados? Ahorita vimos qué hace la santificación y ya dice cómo somos santificados. Eso vamos a ver, 1 Corintios capítulo 7. ¿Cómo somos santificados? Capítulo 7, versículo 14. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula es en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Qué no quiere decir esto? Que si una mujer se casa con un hombre inconverso, a través de la mujer, él es santificado. Igual que si un hombre se casa con una mujer inconversa, por el marido, ella es santificada, es separada, porque se unió a uno que es uno con el Señor. Por eso los dos entonces vienen a ser uno, y entonces el uno santifica al otro. Y ahí ya no hay dos. No, que mi esposa es salva, pero yo estoy perdido. O yo estoy salvo y mi esposa está perdida. No, una vez que una persona se une a otra que no es cristiana, una santifica a la otra. Aleluya. Amén. Dos, por el Espíritu Santo somos santificados. Y eso lo vamos a encontrar en Romanos capítulo 15. Un poquito hacia atrás. Unas cuantas páginas hacia atrás. Romanos capítulo 15, versículo 16. Dice, para ser ministros de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrendas agradables, santificada por el Espíritu Santo. Los gentiles ahora somos santificados por el Espíritu Santo. Porque ahora tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Los gentiles. ¿Qué es un gentil? ¿Alguno de ustedes sabe qué es un gentil? Los que no somos de Israel, los fuera de Israel. Ok. Uno que Los inconversos. no tiene pacto. Pacto. Uno que no tiene pacto. Porque Dios hizo un pacto con su pueblo Israel. Los demás están fuera del pacto de Dios. Por eso se llaman gentiles. No tienen pactos. Dios no hizo ningún pacto. Por eso es que después, cuando nosotros estudiamos la palabra, Jesús dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Ahora por la sangre de Jesucristo, todos cabemos. Amén. Aleluya. Yo le digo una cosa, hermano, esto es algo para uno regocijarse. Amén. Porque antes nosotros estábamos sin Dios, sin fe y sin esperanza en el mundo. Pero a través de Jesucristo, a través de ese nuevo pacto, por la sangre de Él, nosotros venimos ahora y somos parte del pueblo de Dios. Amén. Y dice el tercero, por el cuerpo de Cristo. Hebreos 13:12. Y ya sí estamos terminando, así que vaya diciendo gloria a Dios. Hebreos 13:12. Gloria a Dios. Aleluya. Somos santificados
en el cuerpo. Dice el 12, 13, 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Se ve? Por el cuerpo de Jesús somos santificados. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Esa sangre que nos redime, esa sangre que nos limpia. Dice, padeció fuera de la puerta. Él padeció, Él fue crucificado fuera de la ciudad, fuera de Jerusalén. Y para terminar, los resultados de la santificación. ¿Cuáles son los resultados que ahora tenemos de la justificación, de la santificación? Dice que somos un edificio santo. Y eso lo vamos a encontrar en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 21 y 22. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Un templo santo. En quien todo el edificio somos todos, estamos comprendidos todos nosotros. Dice, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos edificados ¿para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Esos son los resultados de la justificación. Y el último versículo que le voy a dar ahí mismo en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a su iglesia y se dio por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Habiéndola purificado, Él nos purificó. Él nos purificó a nosotros. ¿Por qué dice que nos purificó? Por la palabra. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahora somos lavados, purificados por la palabra de Dios. Eso es ya el resultado de la santificación. Así que, hermanos, cuando nosotros oímos la palabra santo, cuando oímos la palabra santificación, eso quiere decir que somos apartados para Dios con un propósito, para que seamos su templo, para que todos juntos, unidos, nos vayamos uniendo y vayamos creciendo. Amén. Para que podamos ser el templo del Dios vivo. Recordemos que Él nos llamó con un propósito, y el propósito es para enviarnos al mundo. Éramos del mundo, pero ya no somos del mundo. Amén. Tenemos que recordar de que somos un tesoro precioso para Dios, el cual no puede ser ensuciado. Es un tesoro que debe de ser guardado, no debe de ser contaminado con nada, porque somos separados. Y si somos el templo del Espíritu Santo,
y nosotros los ensuciamos ese templo, Él no puede habitar en nosotros. No contristemos al Espíritu Santo. Esto es una palabra que tenemos que meditar y tenemos que saber de que Dios fue el que nos llamó y el que nos separó. Así que yo espero que, hermanos, hayan podido entender algo de lo que yo le hablé. De que somos santificados en el Señor. Y después, ahí vamos a ver, también somos justificados. Ya hemos hablado mucho de la justificación, de la santificación y después de la glorificación. Así que, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a ponernos de pie.